La primera unidad funcional es la que regula el tono, vigilia y estados mentales y está ubicada en el tallo cerebral, diencéfalo y regiones mediales del córtex. Básicamente todas las estructuras del tallo cerebral son parte de esta primera unidad. En primera instancia necesitamos un estado de vigilia óptimo para poder realizar los procesos mentales en un curso correcto. Por supuesto que durante el sueño el tono cortical disminuye y esta regulación de los procesos mentales es imposible, ya que el tono cortical es clave para la activación y curso organizado de la actividad psíquica. Esta primera unidad obedece a la ley de la fuerza. ¿Pero qué quiere decir esta ley de la fuerza? Sencillo, pues que a los sonidos más fuertes se le presta más atención que a los sonidos débiles. Pero también se encuentra pues la inhibición y excitación. Esto quiere decir que podemos decidir ignorar los estímulos fuertes. Sin embargo, está también cuando nos encontramos en un momento entre despiertos y dormidos, la ley de la fuerza se rompe y acá sucede la fase igualizante, porque los estímulos débiles van a ser igual de fuertes que los estímulos fuertes, pero también después podemos experimentar una fase paradójica. Eso quiere decir que el estímulo débil va a ser, puede ser llegar a ser mucho más fuerte que el estímulo fuerte. Y cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, sucede una fase ultra paradójica, que es en donde sonidos muy fuertes ni siquiera nos pueden despertar, pero un sonido débil cerca de nosotros como un mosquito, pues sí tiene la capacidad para despertarnos y nos despertamos incluso asustados. Y pues en todas esas fases la excitación e inhibición sucede por cierto grado de concentración de los procesos nerviosos y por la facilidad de cambiar de una actividad a otra, ya porque pues justamente esta primera unidad está regulando el tono vigilia. De igual forma, cuando tenemos un tono cortical bajo, necesitamos fuentes de activación y tenemos tres fuentes de activación. La primera son los procesos metabólicos para poder activar los sistemas conductuales innatos. La segunda son los estímulos externos para poder tener un reflejo de orientación, ya que el mundo cambia constantemente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener cierto nivel de alerta para poder buscar o encontrar esas posibles sorpresas y así poder usar los mecanismos de memoria para poder comparar los estímulos. De igual manera, pues acá necesitamos la excitación de los órganos sensoriales. En la tercera fuente de activación tenemos planes, proyectos e intenciones. Acá necesitamos energía de las zonas subcorticales del tallo cerebral que aporta pues esta energía para las zonas superiores para que se puedan activar, es decir, a todo nuestro cerebro, para que luego se pueda llevar a cabo pues todas las funciones específicas. El subcórtex es la estructura responsable de mantener y regular este tono cortical. Y de igual manera, en el tallo cerebral se ubica topográficamente una red nerviosa no específica en la cual pues se intercalan las células nerviosas conectadas entre sí y su función es la de una modificación gradual del estado de la actividad cerebral paso a paso. Y de igual manera regula el estado del córtex cerebral, cambia su tono y mantiene su estado de vigilia. Esta red nerviosa es llamada también formación reticular y su acción activadora e inhibidora afecta las funciones sensoriales y motoras del cuerpo por igual. Y esta formación reticular se divide en dos partes. Tenemos la ascendente y la descendente. La ascendente pues es en la cual sus fibras suben al tálamo, al núcleo caudado, al achicortex y estructuras del neocórtex. Y es importante para la activación del córtex y la regulación del estado de su actividad. En la descendente pues comienza en esas estructuras nerviosas superiores del neocórtex, pero se van hacia estructuras inferiores, que son el mesencéfalo, hipotálamo y tallo cerebral. De igual forma, ayudan a la modificación y modulación del estado de vigilia para que éste se ejecute. Y este aparato autorregulador también se encuentra regulado y modificado por cambios en el córtex y se adapta pues a las condiciones ambientales durante el curso de la actividad. Y bueno, pues la función de las zonas cerebrales de esta unidad es la de regular el estado general, la modificación del tono y el control sobre las inclinaciones y emociones. La segunda unidad funcional, pues su función es la recepción, análisis y almacenaje de la información, es decir, que es la entrada de la información a la corteza y se da una organización espacial y temporal que luego codifica o descodifica los códigos que nos llegan, es decir, las sensaciones, y las transforma en lenguaje cerebral para que se pueda transmitir y después almacena esta información. Esta unidad se localiza en regiones laterales del neocórtex, en la superficie convexa de los hemisferios, es decir, las regiones visual-occipital, auditiva temporal, sensorial general parietal, que a la misma vez son sus analizadores, y cada analizador tiene un área primaria, un área secundaria y
un área terciaria común a todos los analizadores. Su estructura histológica consiste en neuronas aisladas que obedecen pues a la ley de todo o nada, recibiendo impulsos discretos y que los reenvían a otros grupos de neuronas. Básicamente los estímulos viajan desde los receptores periféricos y llegan hasta el cerebro, por ejemplo, pues la piel, la retina, el oído, etc. Esa unidad funcional consiste en partes que poseen una especificidad modal alta. Esto quiere decir pues que tenemos zonas que se encargan particularmente de un tipo de recepción. De igual manera, pues tenemos tres áreas. El área primaria de proyección es, pues, es la base para todo el trabajo que viene después, porque aquí recibimos información elemental y básica. Esto también consiste en neuronas de la capa 4 aferente. Tiene especificidad extremadamente alta y células multimodales que responden a cualquier tipo de estímulo y otras que responden, pues no responden a ningún tipo de estímulo, pero que guardan el mantenimiento del tono pero con una proporción más pequeña. Las áreas primarias van a estar representadas por el área visual primaria, en el área 17 de Broman, auditiva primaria, que está en el área 41 de Broman, área somatosensorial primaria, que está en el área 3 de Broman. Estas áreas primarias están rodeadas por sistemas de áreas corticales secundarias o nóxicas. El área secundaria de proyección o asociación tiene una especificidad modal más baja. Y acá, pues la capa aferente 4 va a ceder la posición dominante a las capas 2 y 3. Las áreas de proyección van a estar representadas por áreas visuales secundarias que están en el área 18 y 19 de Broman, áreas auditivas secundarias que están en el área 22 y parte de la 21 de Broman, áreas somatosensoriales secundarias que están en el área 1, 3, 5 y parte de la 40 de Broman. Las áreas terciarias o de solapamiento están en los extremos corticales de las distintas zonas primarias y secundarias, permitiendo a los analizadores primarios y secundarios trabajar concertadamente. Y pues estas cumplen con funciones tales como la integración de la información y permiten la transición de la síntesis directa. Hacen también la conversión de la percepción completa en un pensamiento abstracto. Es importante para la memorización de la experiencia organizada, es decir, pues su almacenaje. Su función es la integración de toda la excitación que llega de todos los analizadores y sistemas. Las áreas de asociación pues van a estar representadas en la parte parietal superior e inferior por las áreas 5, 7, 39 y 40 de Brodmann, en el lóbulo temporal pues área 21 de Brodmann y en la región temporooccipital área 37 y 39 de Brodmann. Además, estas áreas tienen un principio único de organización jerárquica, pues las áreas primarias están adaptadas para servir como un aparato para la recepción, las áreas secundarias se encargan del análisis y las áreas terciarias, que son un almacenaje de la información, pues que proceden del mundo exterior. Como dato importante, pues es que la actividad nóxica o el reconocimiento de los estímulos nunca va a ocurrir respecto a una modalidad aislada, a pesar de que así parezca por que se habla de especificidad modal alta o más baja o que no tiene, ya que pues esta representación mental que tenemos de las cosas es el resultado de una actividad polimodal. Esta unidad también se rige por tres leyes: la ley de la estructura jerárquica de las zonas corticales, que es las relaciones que tienen esas tres áreas de una síntesis cada vez más completa y compleja de la información, que pasa de áreas primarias a secundarias y de secundarias a terciarias. En la infancia la iteración ocurre desde abajo hacia arriba, y en el adulto la interacción es de arriba hacia abajo, porque ya tenemos desarrollados pues nuestras actividades complejas superiores. La segunda ley, que es la especificidad decreciente de las zonas corticales jerárquicamente organizadas, pues lo que acabamos de mencionar, que las áreas primarias pues tienen una especificidad modal extremadamente alta, las áreas secundarias una especificidad menor, y que las áreas terciarias pues no tienen una representación de especificidad modal, pero que hacen una síntesis simultánea y que tienen una función de carácter supramodal. Y la tercera ley de la lateralización progresiva de las funciones. En esta pues es el caso de, bueno, por ejemplo, en el caso de las áreas corticales primarias de ambos hemisferios, pues son contralaterales, es decir, que la sensación del oído izquierdo se irá a la corteza auditiva primaria derecha y viceversa.
O sea que no va a haber una preferencia por ningún hemisferio. La información llegará de igual manera a ambos cortezas auditivas primarias. En las áreas secundarias tienen cierto grado de la lateralización de las funciones. En el izquierdo pues tenemos el reconocimiento de los fonemas del lenguaje. Entonces la corteza auditiva primaria recibe la información y si eso es lenguaje, esa información se va a ir al área secundaria de Wernicke para reconocer lo que estamos escuchando. A medida que va pasando, pues a zonas de mayor asociación, la organización cerebral de todas las formas de actividad superior, pues se va organizando en esquemas más lógicos, memorias verbales, visuales, etc. Básicamente a lo que corresponden a algún hemisferio según el contenido de la información. La tercera unidad funcional, acá tenemos la organización de la actividad consciente y su responsabilidad es la programación, regulación y verificación. Pero cabe recalcar que nada de esto es posible sin antes las dos unidades funcionales anteriores y su trabajo en conjunto. Su función principal es la formulación de planes, programas de acción, la regulación de ellos y la verificación de los mismos. Y está constituida por los lóbulos frontales. Bueno, básicamente la actividad humana pues evoca por intenciones y planes. Esto significa que cuando nosotros reaccionamos al exterior, pues este bloque inspecciona lo que estamos a punto de hacer y regula nuestra conducta para que vaya acorde con lo que queremos, es decir, una planificación motora. De igual manera, pues hace una verificación y cuando nosotros ejecutamos nuestros planes, pues esta unidad no se detiene, no para de trabajar, porque comienza a comprobar los efectos de nuestras acciones con nuestras intenciones originales para así poder identificar si hemos cometido un error y si lo hicimos, pues entonces lo corregimos. El sistema de esa unidad se encuentra en las regiones anteriores de los hemisferios antepuestos al giro precentral. Su canal de entrada es la corteza sensorial primaria y pues también acá el hemisferio izquierdo recibe las señales del lado derecho del cuerpo. Su canal de salida es la corteza motora primaria, o sea, el córtex motor, que sería pues el área 4 de Brodmann, donde su capa 5 tiene células piramidales gigantes de Betz. Y estas fibras pues se van hacia los núcleos motores espinales y de aquí a los músculos, formando así las partes de la gran vía piramidal y la sección del hemisferio izquierdo controla el lado del derecho, bueno, el lado derecho del cuerpo. En el córtex motor proyectivo, pues los ganglios motores basales y las fibras del sistema extrapiramidal le dan un grado mayor o menor de fondo tónico, que esto pues nos hace ejecutar los movimientos que realizamos. Este córtex motor proyectivo pues solamente es el canal de salida para los impulsos motores, porque solamente después de una preparación de programas estos impulsos son enviados al giro precentral para dar paso a los movimientos intencionados necesarios. Esta preparación de programas motores se da en las estructuras del giro, en las estructuras de las áreas secundarias del córtex motor superpuestas y únicamente después de eso pues los transmiten a las células piramidales gigantes y las estructuras responsables de esa transmisión son las capas superiores del córtex y materia gris extracelular. El giro precentral es un área de proyección, un aparato efector del córtex que evoca pues excitación localizada extendida a puntos vecinos que se extienden a áreas postcentrales y partes del córtex aferente. Las zonas secundarias y terciarias superpuestas de la segunda unidad tienen un rol muy decisivo en la preparación de estos impulsos motores. Las características de esta tercera unidad funcional pues es que los procesos van en dirección descendente. Eso quiere decir pues que comienzan en zonas terciarias, pero que esto provoca el trabajo de las zonas secundarias y finalmente se van a las zonas primarias. Y a eso le llamamos eferencia. ¿Por qué? Porque ya es la salida de la información pues en proyectos, conductas, planes, etc. También pues tiene sistemas de tipo motor, es decir que no tiene analizadores individuales. De igual forma, acá se dan movimientos sistemáticamente organizados pues por el trabajo integrativo pues de las zonas corticales en la organización del movimiento.
Las áreas premotoras son divisiones secundarias del córtex y se considera que ejercen el mismo papel organizador en los movimientos. Las zonas terciarias del córtex son las divisiones prefrontales del cerebro y hacen la formación de intenciones y programas para la regulación y verificación de la conducta humana en sus formas más complejas. Los lóbulos frontales ejercen influencias inhibidoras, activadoras y moduladoras sobre la formación reticular y estructura inferior. Asimismo, pues regulan los estados de actividad que son la base de la conducta humana y la síntesis de los movimientos encaminados a un fin de acuerdo a la fijación y la síntesis de información del entorno para darnos la eferentización preliminar para así poder disparar la conducta. El córtex prefrontal es esencial para la regulación del estado de la actividad y que cambia también la actividad según las intenciones y planes que tengamos con la ayuda del lenguaje.